Juan capítulo 8 versículos 31 al 38. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de nuestra palabra del día de hoy. Precisamente hoy vamos a ver un poquito más de lo que representa estudiar la palabra de Dios. Agarren sus marcadores y quiero que sepan que estoy muy contenta porque hemos perseverado hasta el día de hoy. De la manera pues más cómoda para todos, ¿no? A nuestro tiempo, a nuestro ritmo y de tal forma de que todo quede muy clarito. Como siempre, si tienen dudas, pues déjenmela saber, que yo con gusto les hago más bolas. Les enredo más. No, no es cierto. Bueno, mi Biblia tiene un subtítulo igual que la de ustedes, la Reina Valera 1960. Dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este primer verso se nos habla de lo que necesitamos para ser discípulos de Jesús. ¿Recuerdan que dijimos que ser un discípulo? En las primeras lecciones lo vimos. Es una persona que sigue a un maestro, aprende de él, actúa como él incondicionalmente y dice no solo creer en Cristo, sino permanecer en su palabra. El versículo 31 dice que si nosotros creemos en él y permanecemos en él, seremos entonces verdaderamente sus discípulos. Pero, ¿qué es permanecer en su palabra? Y bueno, yo pienso esto, ¿no? Pues ya sí, ya acepté a Cristo como mi Salvador, pues ya debería ser suficiente. Pero no, aquí Jesús nos está diciendo, no solamente crees en mí, sino que permanece en mi palabra. Vamos a ver un poquito de qué representa permanecer en su palabra. Es dar prioridad estudiando la palabra, estudiando la Biblia todos los días, tratar de memorizarla y no para andar expresándola como periquito, repitiéndola por aquí y por allá, constantemente, sino para que lo tengamos claro en nuestra memoria. Los seres humanos somos muy propensos a olvidar las promesas de Dios. Entonces, la idea es memorizarla para poderla tener como muy ahí a la orillita de nuestros pensamientos, y cuando pase alguna circunstancia difícil podamos recordar lo que dice la Biblia. Y también permanecer en su palabra es ponerla en práctica, además de compartirla. Porque cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, la gente nos mira y ve algo diferente, porque tú estás actuando diferente a lo que está actuando en el mundo. Tú estás actuando de una forma distinta, totalmente lo contrario a lo que te dice el mundo que hagas. El mundo te dice: no te dejes, defiéndete, líbrate tú solita, busca en tu interior, busca la luz que tú tienes. Nada de eso existe. La Biblia dice todo lo contrario. Tenemos oscuridad, tenemos tiniebla, somos pecadores, no pertenecemos. Si alguien te insulta, perdónale. Si alguien te falta, perdónale. No busques venganza. O sea, la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, cuando tú empiezas a practicarla, pues para la gente vas a ser como que: ¿y esta qué le pasó, verdad? Ahí es el tiempo en el que nosotros podemos compartir de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Es decir, cuando alguien viene y te dice: eres una tonta, ¿por qué te dejas? Tú puedes decir: no, no soy tonta. Simplemente estoy siendo obediente a lo que Dios me dice. Y entonces esta persona se va a interesar y va a poder comprender que hay algo diferente a lo que toda la corriente está diciendo, ¿no? La intención es que sea parte de nuestra vida cotidiana, gradualmente, hasta que llegue un punto que se vuelva indispensable para tomar decisiones.
Y sabes una cosa, eso sucede. Y te lo puedo decir gratamente, los días que yo no tengo mi tiempo de estudio, que yo no abro mi palabra, ando como cuando no tomas cafecito en la mañana, como que incompleta, como que no me siento a gusto, como que, ay, no sé, ya se ha vuelto parte de mi vida, ya se ha vuelto parte de mi recámara, de mi buró, de mi cabecera, ya la tengo aquí, para mí pues eso, indispensable tener el estudio de la palabra de Dios. No con esto quiero decir que no hay días que no la lea. Claro, hay días que me levanto súper apresurada y salgo como la loca, como todos nosotros a trabajar. O hay días que pues son diferentes simplemente porque mi esposo está en casa o mis hijos se paran más temprano. Pero trato de que todos los días, aunque sea un poquito, un verso chiquito, pueda yo leerla, estudiarla. Porque Jesús dice muy claro, si crees en mí, está muy padre, ya creíste en mí. El detalle es que la gente que no hace lo que Él dice que debemos de hacer, también cree en Él. Y a nosotros no nos es suficiente solamente creer en Él, sino, como dice Cristo, permanecer en Él. Y eso es permanecer en su palabra, estudiarla gradualmente hasta que llegue a un punto, como te decía, que se vuelve indispensable para tomar decisiones. Para que cuando algo esté pasando en tu vida cotidiana digas, ok, a ver, ¿qué haría yo? Normalmente yo actuaría así. Pero ¿qué me dice Dios que debo de hacer? A eso es a lo que se está refiriendo Jesús, permanecer en su palabra. ¿Y para qué? Pues para encontrar el pronto auxilio cuando tenemos una complicación, una tentación, una prueba, una angustia, un anhelo, un deseo también, para meditar también en ella y descansar en sus promesas, descansar en Dios mediante las promesas que ha dejado para sus hijos allí escritas. Lograr tener así garantía de vida y de muerte, como lo hemos estado viendo anteriormente. Conociendo, y te estoy poniendo conociendo con mayúsculas, o sea, el conocer bíblico, el conocer que es lo mismo que allegarnos a Cristo, tener una relación con Él mediante su palabra, porque esto hará entonces que conozcamos la verdad otra vez. Conocer no solamente es tener la información, sino vivirlo, allegarnos, empaparnos de esto. ¿Y quién dijimos que era la verdad? Lo hemos estado viendo, pues directamente Cristo. Y no solamente lo decimos nosotros, también lo dice Él. Mira, vámonos allí mismo a Juan, pero el capítulo 14, que está un poquito más adelante. Juan capítulo 14 y el versículo sería el 6. Esta es la parte en la que Tomás le dice al Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer el 7. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Te digo que este conocimiento de Cristo no tiene nada que ver con empaparse de lectura, no tiene nada que ver con un conocimiento cultural, no, el conocer bíblico es allegarte a esa persona. Para eso estudiamos la palabra, por eso no llevamos prisa en leerla. Cualquiera puede leer la Biblia. Es más, estos audios que duran a veces hasta 50 minutos, una hora, podríamos recortarlos, pero esa no es la intención. No es tener
conocimiento cultural, sino conocimiento de allegarnos. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira lo que dice Salmos. Vamos a ver Salmos. Salmos está más o menos a la mitad de la Biblia. En el Antiguo Testamento es un libro muy largo. Si no me equivoco, tiene 150 capítulos. Lo escribieron aproximadamente 3 personas diferentes. La gran mayoría las escribió el rey David. Y este versículo, este capítulo que vamos a ver, es uno de ellos, de los que parece ser que escribió el rey David. Te digo que parece ser porque pues no se sabe a ciencia cierta. ¿Qué te dije? Salmo 119 y el versículo es el 45. Dice David, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. David está expresando aquí que él va a estar en libertad solo porque busca sus mandatos. Vamos a ver este versículo en otras traducciones. La NTV dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. La NBI dice, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Pero a mí me gusta lo que dice la versión TLA, que es la traducción en el lenguaje actual, o sea, más a mi época. Puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. Wow, esto es una promesa fuerte, que David está haciendo. Yo no me atrevería, digo, de corazón lo quiero hacer. Mi intención más bien es hacerlo, pero mi humanidad no me lo permite. Necesito de él para poderlo lograr. En otras palabras, lo que nos está diciendo David aquí es, obedecer la palabra de Dios trae paz y tranquilidad. A diferencia de lo que el mundo te dice cuando la gente te dice, ¿qué? Pues ya no haces esto, ya no haces aquello, ya no haces el otro. Ay, eres una aburrida. Ay, qué fea vida tienes. Ay, qué tristeza tu vida. Pero nosotros que hemos encontrado paz, refugio, consuelo, el pronto auxilio en su palabra, decimos que no. Que no, que al contrario, ahora sí conocemos paz, conocemos tranquilidad de verdad. Pablo expresa en Romanos que Jesús nos ha libertado. Mira, vamos a ver. Pablo escribió un montón de libros, pero ahorita vamos a ver Romanos. Romanos está en el Nuevo Testamento, está más adelante de Juan. Es como 2 libros más adelante de Juan. Y vamos a ver el capítulo 6. Y vamos a leer 2 versículos desde el 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro futuro la santificación y como fin la vida eterna. Ok, vamos a leer estos versículos en una nueva versión. Tú también lo puedes hacer ahí en tu celular, con la versión que más te acomode, con la versión que más te agrade. Recuerda que estamos estudiando la Reina Valera 1960 por 2 razones. En primera, porque es la que tú tienes, tú Magali, tú la tienes, Carmen también tú la tienes. No sé las personas con las que estás compartiendo esta información, qué clase de Biblia tengan, pero los principales tenemos esta versión, la Reina Valera 960. Entonces yo quiero que vayamos pues leyendo prácticamente cada palabra exactamente como la que tenemos para que no tengamos confusión. Y aparte, la traducción
de la Reina Valera 960 es la más apegada a la traducción hebrea, aramea y griega, que es el original en el que están escritos los libros. Pero como alguna vez ya les comenté, nuestro lenguaje común, coloquial, es un poquito difícil a veces entender las conjugaciones, los tiempos. Entonces, lo idóneo es que veamos diferentes versiones. Todas dicen lo mismo, todas tienen el mismo centro, todas tienen el mismo significado, la misma representación, pero con otras palabras, ¿no? Es como nosotros, que hablamos español, nosotros decimos que tenemos el pelo chino, los mexicanos, ¿no? Puedo decir que yo soy china, me peleo con mis chinos, mi pelo rebelde chino, pero los guatemaltecos dicen que estamos colochos, o por ejemplo, para mí, eh, eh, los perros, pues esos son perros. Hablo español. Los guatemaltecos también hablan español, pero ellos le dicen chucho a los perros. Y yo, para mí, chucho es Jesús. Les decimos a los chuchos, a los Jesús chuchos en mi pueblo. Y tú a un guatemalteco no le puedes decir chucho porque le dices perro. Entonces, esa es la diferencia de las versiones. Hablamos todos español, pero representan una cosa distinta, ¿no? Ok, dice uh, el versículo 6 el versículo 20 al 22 de capítulo 6 de Romanos. Te voy a leer la versión TLA. Bueno, no, primero la Reina Valera, que es la que tenemos todos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenéis de aquellas esas cosas que ahora te avergüenzas? Y pues la verdad sí, ahora me avergüenzo de lo que hacía. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como la vida eterna. La vida eterna. Ahora la TLA dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. O sea, ¿qué importa? Vive como se te antoje. Haz lo que quieras, duerme con quien quieras, trabaja donde sea, el tiempo que sea, no importa. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Entonces no teníamos que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Pregunta Pablo. Y sí, ¿qué hemos sacado de vivir así? De vivir sin como Dios nos dice que debemos de vivir. En mi caso, puras angustias, tristezas, amarguras, enojos, pleitos, iras, pérdida de amistades, pérdida de familiares, pérdida de relaciones importantes y un vacío almático que para qué te cuento. Dice el versículo 21, tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Eso es lo que dice Pablo, que es lo que hemos sacado, viviendo sin como Dios quería que viviéramos. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. O sea, a mí ya no me ata nada de eso. Desde que decidí creerle a Cristo, yo ya no tengo esa atadura que me amargaba, que me quitaba el sueño, que me daba ansiedad, que me tenía en depresión. Ahora son servidores de Dios, dice. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Y Él está hablando de la vida después de la muerte. Pero ya hemos hablado que vivir conforme a la palabra de Dios, y estamos viendo aquí, permanecer en su palabra, nos da paz, nos da tranquilidad y nos da garantía en esta vida también, porque ya no estamos más solos. Entonces, en otras palabras, ahora pertenecemos a Dios. Nos ha hecho libres, pero para Él. Vayamos a
al, al libro de Santiago. Santiago está más adelante también. Santiago está en el Nuevo Testamento también, adelante donde estábamos leyendo. Te cuento que Santiago es un libro que escribió el hermano en carne de Jesús, Santiago. Uno de los que no le creía a Jesús al principio, que cuando vimos en las lecturas anteriores que le decían, ándale, vete ya, ve, que te vean tus discípulos, ándale, ve, allá, date a conocer. Uno de ellos es este que escribió aquí. Se llama Santiago y vamos a ver el capítulo 1 y el versículo es el 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Otra vez, vámonos a otra versión. Una versión, me encanta la TLA, que es la traducción en el lenguaje actual. Dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. ¡Wow! Serán felices en todo lo que hagan. Y hasta aquí lo puse como entre comillas. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo que nos indica es que en Jesús hay plenitud y que la felicidad viene a consecuencia de leer, aprender y poner en práctica su palabra. Porque muchas veces leemos, aprendemos, memorizamos, pero no ponemos en práctica. Y dice la Biblia que Él quiere hacedores de su palabra, no solo oidores, sino Jesús lo que quiere es que seamos hacedores. Es decir, lo que nosotros estudiamos y lo que Dios dice que no hagamos, o sus recomendaciones o sus mandatos, si no los hacemos, si no los ponemos en práctica, de nada sirve que estemos leyendo, de nada sirve que solamente estemos escuchando. No. Lo que dice aquí Jesús es, permanezcan en mí. Y permanecer en mí es eso, leer, aprender y poner en práctica. Estábamos equivocados. Bueno, yo estaba equivocada, discúlpame, porque siempre estoy como generalizando y los incluyo a ustedes. Pero solo voy a hablar por mí en esta ocasión. Yo estaba equivocada. Yo pensé que el casarme me daría felicidad plena, que el tener hijos me daría felicidad plena. Y no me malentiendas, o sea, tener hijos es la cosa más hermosa que tenemos. Es más, muchas he escuchado decir que la mejor etapa de su vida ha sido ser madres. En mi caso no fue así, solo, por lo menos con el primero me fue bien duro. Fue muy difícil para mí. El segundo lo disfruté muchísimo, pero yo no puedo expresar que el momento más feliz de mi vida ha sido ser madre. Sí, es una etapa que cambió mi vida, que está gratamente, porque de verdad mis hijos me han dado muchas alegrías. Pero asimismo, cuando tuve hijos, pensé que iba a ser igual de feliz que cuando pensé que cuando me casaba iba a ser feliz. Y también podemos algunas personas pensar que obtener un trabajo deseado me iba a dar la felicidad plena. O comprar una casa me iba a dar mucha felicidad. O un auto. Pero ¿sabes qué? Queda un vacío. Porque ni tu esposo, ni tus hijos, ni ninguna cosa material, ni nuestros padres nos dan verdadera felicidad. ¿Quién de nosotros no quiso irse de su casa a cierta edad? ¿Quién de nosotros no dijo, me voy con este hombre para ser feliz? Ya no tengo que estar con mis papás, voy a hacer mi propia vida, voy a ser feliz.
Quizá muchos fueron felices dentro de sus hogares. No fue mi caso tampoco. Y cuando me casé dije, ahora sí voy a ser feliz plenamente. Tampoco fue mi caso. Y cuando tuve hijos, voy a ser plenamente feliz. Tampoco, te mentiría. Otra vez, sí, sí fui feliz casándome, sí fui feliz con mis papás, sí fui feliz teniendo hijos, pero no era plena. A eso me refiero. Cuando Santiago nos dice que seremos verdaderamente felices en todo lo que hagamos, y todo lo que hagamos es eso, tener hijos, casarte, estudiar, ser parte de una familia, tener padres. Pensamos, esto me da felicidad plena, pero no. Tenemos una felicidad, pero es momentánea, es temporal y es tambaleante. ¿Sí está bien dicho la palabra? Tambaleante. No estoy segura, pero bueno. Quiero decir que no está firme, no es una felicidad firme. Porque si fuera felicidad firme, no te hubieras ido de tu casa, no te hubieras casado. Si hubiera sido felicidad firme, solo te hubieras quedado con un hijo, porque ese hijo te llenaba plenamente. O si fuera una felicidad firme, los maridos no nos engañarían, o nosotros no engañaríamos a los maridos. Está fuerte lo que te estoy diciendo, pero es real. No podemos cegarnos o vendarnos los ojos y decir, no, no, sí, mis hijos me hicieron muy, muy felices. O yo hago muy felices a mis hijos. No, la prueba está en que ellos se quieren ir. Nuestros hijos se quieren ir de nuestro lado. Y no es que sean malos o que nosotros hayamos sido malos padres. Es que ellos tienen que buscar su rumbo. Y te aseguro que tampoco son felices plenamente. Puede ser que estén con sus parejas, puede ser que tengan sus hijos, pues, pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque Santiago dice que la única y verdadera felicidad es vivir en plenitud con Jesús. Jesús es el único que nos puede dar felicidad. No podemos casarnos pensando que solamente teniendo una pareja vamos a ser felices. Muchas mujeres piensan que tener un hombre a su lado les dará la felicidad. Pero esa misma felicidad la pensamos si obtenemos cosas materiales. Y créeme que tampoco te lo da. Hay un vacío. Lo que acabamos de ver es que solo la presencia de Cristo y su conocimiento, otra vez con mayúsculas, nos da felicidad completa, plena. Espero estarme explicando lo que te estoy diciendo. Sé que suena hasta agresivo, pero es real. Todos los seres humanos tenemos un vacío. Tenemos una carencia que no la llenan ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestra pareja, ni, ni las carreras, ni las cosas materiales. Podemos tener todo eso y sentirnos vacíos. Y eso no quiere decir que seamos desagradecidos o que seamos inhumanos. No. Amamos a nuestras parejas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos nuestra carrera, amamos nuestras profesiones, amamos las cosas materiales que Dios nos ha dado. ¿Quién no dice, ay, mi camita, te vas de vacaciones 2, 3 días y tú lo que quieres es tu cama y tu baño, ¿no? Porque no hay nada como el piojo de uno. Así. Todos necesitamos de Jesús porque todas esas cosas no son suficientes para nosotros. Y bueno, regresemos otra vez a nuestro libro de Juan. Capítulo 8, que es en el que estamos, y nos quedamos en el versículo 33. Dice el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. No están entendiendo lo que Jesús les dice. Jesús les está explicando
Si me conoces a mí, si andas en mi palabra, vas a ser verdaderamente libre. Solamente yo te puedo dar libertad. Y ellos salen con su cosa de, hey, espérate, linaje de Abraham somos, o sea, somos descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ok, tiempo fuera. Hagamos una pausa. Pareciera que estas personas están fuera de la realidad, ¿no te parece? ¿Qué no hemos estado viendo a través de toda su historia los horrores que han vivido a manos de los egipcios, por ejemplo? ¿No Dios levantó a Moisés, a un hombre, para sacarlos de esa esclavitud? Inclusive ahora todas las pachangonas que tienen son para celebrar y festejar cómo el Señor los sacó de esa esclavitud. ¿Sabes cuántos años estuvieron esclavos? 430 años bajo su dominio. ¿Qué no estamos hablando de que ellos eran un pueblo que iban siendo esclavos de uno y de otro reinado? Y en este tiempo, o sea, en este tiempo en el que estamos leyendo, ¿no estaban bajo el yugo romano? ¿De qué libertad hablan? O sea, yo aquí ya no entendí, yo tuve que hacer una pausa totalmente. ¿Tienen demencia o qué? ¿Por qué dicen nunca hemos sido esclavos? A mí más bien me parece que se les está pues terminando los argumentos y comienzan a desvariar en su realidad. Y sabes una cosa, nosotros hacemos lo mismo. Los alcohólicos decimos, no, yo no tengo ningún problema de alcohol. No, yo lo dejo cuando yo quiera. Sí, yo no tengo conflicto. No. Decimos, oh, el cigarro. Oh, yo puedo parar cuando se me antoje. Sí, no, yo no tengo ningún problema. La gente que tiene problema con la pornografía dice lo mismo. Que, ay, solo es un video. Yo puedo parar. ¿De qué esclavitud me hablas? La gente que tiene problemas con la fidelidad hacia su pareja, que dice, no, no, sí te amo. Aquello no es amor, aquello solamente es cosa de cuerpo, pero mi mente está contigo. La cosa más absurda. Eh, y nos negamos. Decimos, no, yo no soy esclavo de nada, yo estoy muy a gusto, yo vivo muy bien. Yo conocí a una persona que se levantaba, había ocasiones de madrugada y salía a la calle a caminar a ver si se encontraba una colillita de cigarro, porque como las tiendas estaban cerradas, claro, cuando yo era más chamaca, ¿verdad? Ahorita pues ya las tiendas hay muchas que son 24 horas, pero en ese entonces ella tenía esa necesidad de fumar de noche y salía a la calle a ver si se encontraba una colilla de cigarro pues para fumar tantito. Y tú le decías, tienes un vicio, estás amarrada, yo vivo muy a gusto, yo soy feliz. Yo fumo porque me gusta. No tengo necesidad, es simplemente porque me gusta. Así están los fariseos de esta época, diciendo, no soy esclavo de nada, perdón. Sí, eran esclavos en ese momento. Estaban dominados bajo Roma, porque Roma era quien les regía en ese momento. Entonces, era como, se me acaba el argumento, no sé qué decirte, entonces lo que más me conviene decirte es, no, estoy a todo dar, súper suave, no tengo ningún problema, yo no soy esclavo de nada, yo no tengo conflicto. Ahora la esclavitud es de otras cosas, ¿no? Somos esclavos al celular, por ejemplo, ¿no? No podemos salir de la casa sin celular. ¿Por qué? Porque traemos absolutamente todo ahí. El teléfono, incluso la cartera, podemos pagar ya con el celular en las tiendas, em, eh, hacer búsquedas de lugares si nos perdemos, ya traemos los mapas, el calendario, el reloj y el teléfono vino a sustituir un montón de cosas. Pero sin darnos cuenta nos hemos hecho esclavos del teléfono. Podemos pasar horas interminables en las aplicaciones del celular.
y decimos, no, estoy a gusto disfrutando de mi celular. Pero la realidad es que dejamos de hacer otras cosas por estar en el celular. Eso es ser esclavo, cuando tú dejas de hacer cosas importantes que te enriquecen, que te llenan, que te nutren, que te satisfacen por algo que te da satisfacción momentánea. En este caso puede ser el alcohol, las mujeres, la pornografía, el celular, la televisión y muchas otras cosas, ¿no? Ahora sí que ustedes sabrán su circunstancia de vida, de qué es de lo que padecen, para que puedan entender y tener un poquito de mayor comprensión en lo que estamos leyendo. Continuamos con nuestra lectura. En el 34 Jesús les respondió. O sea, yo la verdad los cachetearía, ¿eh? Pero bueno, Jesús les respondió. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vimos en el verso 24 de este mismo capítulo a Jesús diciendo, por sus pecados moriréis. Y ahora aquí en el versículo 34 dice que el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. ¿Y quién de nosotros no peca? Pues todos pecamos, ¿verdad? Nadie podríamos echar la primer piedra. Además, asegura que el esclavo no se queda en casa para siempre. ¿Por qué? Pues porque simplemente no pertenece a la familia. Vamos a ver este versículo en el versículo 36 en la versión NBI. Dice la NBI. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. El versículo 36 de la TLA dice, Jesús les respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Esto es lo que dice la versión de la traducción en lenguaje actual. Lo que tenemos aquí es que Jesús está comparando la atadura que se vive cuando uno peca con la atadura que se vivía en ese momento, porque en este entonces todavía había esclavos, todavía había siervos. Ahora seguimos siendo esclavos, seguimos siendo siervos, pero no lo decimos así, ¿no? Porque ya se abolió la esclavitud en nuestro país, supuestamente, pero sí somos esclavos del trabajo. Algunas somos esclavas de nuestros hijos todavía, porque todavía si no les damos de comer, ellos no pueden irse a hacer un huevito. Somos esclavos del marido en ocasiones. Y al decir que somos esclavos es que les damos prioridad a ellos antes de darle prioridad a la palabra de Dios, de darle prioridad al pertenecer en la palabra de Dios. A eso me refiero y a eso se refiere Jesús. En ese entonces el esclavo iba a la casa, lo tenían haciendo actividades y si el dueño del esclavo quería, lo vendía, se deshacía de él. Pero eso no lo hacía con los hijos, nosotros tampoco. Es decir, eh, si alguna vez hemos tenido ayuda en la casa, hemos tenido una persona que nos ayuda con la limpieza o con ciertas actividades, también nos deshacemos de ellos.
y decimos, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar, o sabes qué, ya no me gusta cómo trabajas, o sabes qué, hazme favor de ir a ayudarle a mi amiga. O sea, podemos utilizar a la persona y luego deshacernos de ella. Se oye muy feo, pero eso es un esclavo, eso es un sirviente. Sí, recibe una remuneración, en ese entonces les daban comida y techo. Ahora se les da un salario, se les da dinero, pero se trabaja por algo, por una compensación, que es lo que nosotros hacemos todos los días en el trabajo, ¿no? Vamos, damos de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, y ellos nos dan dinero a cambio. Eso espero, ¿verdad? Algunos trabajan de más, pero bueno, eso ya se llama injusticia y solamente Dios lo puede solucionar. En fin, entonces lo que Jesús está diciendo, el esclavo se va de la casa, él no se va a quedar para siempre en la casa, el hijo es el que se queda en la casa. En este caso, yo, el hijo, soy el que te está liberando a ti, esclavo. Si yo te libero a ti, entonces vas a ser verdaderamente libre. Ya no vas a tener que tener esas ataduras, ya no vas a tener que vivir en amargura, ya no estás más solo. Yo voy a estar contigo. Y, y como te digo, esta versión me encantó. Más clara ni el agua. Nacimos esclavos, eso es un hecho. ¿Por qué? Pues porque somos descendientes de Adán. Adán pecó, Eva pecó, todos nosotros nacemos con esa inclinación a pecar, ese gusto, ese deseo, ese anhelo. Porque ¿sabes qué? No nacemos con el anhelo de buscar de Dios. No nacemos con el anhelo de estudiar la palabra de Dios. No nacemos con el anhelo de guardar sus mandamientos. No, eso no. Por lo menos humanamente, cuando sales del vientre de tu madre, ese nacimiento no te lleva a buscar de Cristo. El nacimiento que te lleva a buscar de Cristo es el que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Te acuerdas cuando lo fue a ver de noche? Que le dijo, entonces, ¿qué necesito? Y Jesús le dijo, pues nacer de nuevo. ¿What? ¿A qué te refieres con nacer de nuevo? ¿Voy a meterme en el vientre de mi madre y volver a salir? Y Jesús dijo, no, 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 no. Nacer en espíritu, no en carne, en espíritu. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo en espíritu, es cuando queremos tener conocimiento de la palabra de Dios, es cuando tenemos hambre de escuchar estos audios, no por mi linda y dulce voz, porque yo te aseguro que más de un audio que has escuchado, has de haber dicho, esta está bien loca. ¿De qué está hablando? No sé, no, de qué está hablando, no sé qué es lo que está diciendo, y luego su español cada día está peor, ¿no? Este, pero, pero cuando leemos la Biblia, las cosas cambian. Nos sentimos diferentes. Hay algo que nos hace sentir bien, que nos hace sentir cómodos, pero también hay algo que nos hace sentir muy incómodos, muy culpables y muy tristes. Eso se llama arrepentimiento. Y eso es lo que Dios está buscando. Cuando tú te arrepientes, Dios te perdona, Dios te libera de ese pecado. Ya no tienes más que hacer ese pecado. Como te digo, nosotros somos pecadores. Nacimos de un pecador. Entonces viene Jesús, muere por nosotros en la cruz y nos libera con su verdad, la cual nos hace plenamente felices y dichosos, pues ahora nuestro deleite no es hacer pecado, sino su palabra, su estudio y su práctica. Tú me vas a decir, ay, 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 qué santurrona eres, Lili. No me digas que no te gusta pecar. No, sí, al momento sí me gusta. Cuando mi esposo me hace enojar, o sea, del estómago me salen unas palabras que me da pena decírtelas. Y me da pena decírtelas porque a Dios no le agradan, porque Dios me dice que no las diga. Pero al instante eso es lo que me sale. Y yo no puedo decir
que cuando mi esposo hace algo que a mí me desagrada, yo digo, ay Señor, perdónalo, por favor. No sabe lo que está haciendo. Mira, Señor, ten misericordia de él. No, no me sale eso. Aún no. No sé si algún día voy a llegar a hacerlo. Cuando mi esposo hace algo que no me agrada, me pongo loca. Me pongo loca, me pongo agresiva, me pongo histérica y del vientre me salen expresiones y hasta respiro diferente. ¿Sabes una cosa? Eso se lo veía yo a mi papá. Cuando mi papá se enojaba, respiraba diferente, miraba diferente, am, hablaba diferente, el tono de voz era distinto, porque su enojo venía del interior. Era una cosa que sufría, porque él lo padeció, él lo sufrió. Era esclavo de su propia ira. Yo padezco lo mismo, soy esclava de mi ira. Yo necesito que Dios me rescate de eso. Yo necesito. ¿Y cuál es la manera en la que Dios me va a rescatar? Es leyendo, aprendiendo. ¿Qué es lo que Dios dice que quiere que yo haga? ¿Qué clase de esposa quiere Dios que sea? ¿Cómo debo de actuar ante un hombre que me hace enojar, que no hace lo que yo le digo o que hace lo que me molesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, al ser hija de Adán, tengo eso en el vientre, me sale muy bonito y muy bien. Y respiro diferente y miro diferente y hablo diferente. Pero ahora me acuerdo que el Señor dice que yo no debo actuar así. Entonces voy a donde está mi esposo y le digo, estoy muy enojada por lo que me hiciste, pero perdóname, no te debí de haber hablado así, no debí de actuar así. Dios me dice que yo te respete y no te estoy respetando. Y entonces él viene y me dice, no, yo me equivoqué, tienes razón, la regué. Al principio él me decía, es que tú estás mal, es que tú estás mal. Ahora él reconoce que lo que hizo me faltó y trata de no hacerlo. Y en ocasiones él es el que se acerca y me pide perdón a mí por llevarme a ira, ¿no? Pero la verdad es que soy yo la que le tengo que pedir perdón. Porque la que está mal soy yo, la que se enoja es la que está mal, no la otra persona. No porque no tengamos razón de enojarnos, sino porque no debemos enojarnos de esa manera. Sí, es válido enojarse. El problema es cuando pecamos. Y cuando estamos enojados es cuando más pecamos. En fin, entonces, bueno, decimos que ahora, pues Jesús nos libera y nos hace plenamente felices y dichosos. Pues nuestro deleite es ya no pecar más. Y al decir nuestro deleite no quiero que lo tomes como que, ay, sí, tú la santurrona. No, al decir nuestro deleite es, ya no quiero faltarle a mi esposo así, ya no quiero faltarle a mis hijos así, ya no quiero comportarme así. O sea, de verdad que ya no quiero estar atada a este pecado de ira, ya no quiero estar atada al pecado de gula, ya no quiero estar pecada al pecado de fornicación. Ya no quiero, o sea, yo lo que quiero es hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en su palabra encuentro paz, como lo leímos. Quiero estudiar y quiero ponerla en práctica. A eso se refiere con tener deleite. Mira, vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas es uno de los discípulos que Jesús tuvo. Él era médico. Entonces él habla de los milagros de Jesús en una forma médica, ¿no? No científica, sino médica. Lucas está antes del libro del que estamos leyendo, que es Juan. Y vamos a leer el el capítulo 11 y los versos del 27 y 28. Vamos a leer. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Mira, mi Biblia tiene un subtítulo, la tuya también. Los que en verdad son bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Ahorita lo vamos a platicar. Está Jesús hablando a la gente. Les está diciendo que Él es el verbo, que Él es el pan de vida, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la luz del mundo, que nuestros pecados moriremos, que solamente Él nos puede libertar, que somos esclavos del pecado. O sea, Jesús está diciendo todo eso y una mujer se para de entre la multitud y dice a voz de cuello, oh, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. ¡Wow! Cualquiera diría, ay, qué bonito, ¿verdad? Vamos a poner en un altar a esa mujer que está diciendo eso. Pero ¿sabes qué es lo que le dijo Jesús? Casi, casi la sentó y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, mi mamá no es bienaventurada. Eso es lo que está diciendo Jesús, literalmente. No por haberme tenido es bienaventurada. No. Bienaventurados, o sea, los verdaderamente suertudos, por así decirlo, son aquellos que hacen y oyen y guardan mi palabra, la palabra de Dios. Y fíjate, me fui a buscar sinónimos de la palabra bienaventurados. Ahí te van. Encontré un montón que ni siquiera sabía que existían esas palabras. No los puse, pero tú los puedes revisar ahí en el internet. Uno de ellos es dichoso. O sea, dice que antes bien dichosos los que oyen la palabra de Dios. Otro es gozoso. Antes bien gozosos los que oyen la palabra de Dios. Otro es feliz. Antes bien felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay otro que dice afortunado. Afortunado el que oye la palabra de Dios. Contento también es un sinónimo. Contentos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la que dije hasta el último, que fue la que más me impactó, el sinónimo es satisfecho. Satisfecho es un sinónimo de la palabra bienaventurado. Satisfechos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El ser satisfecho significa, ya no quiero más. Es de esas veces que comes y estás bien lleno y alguien viene y te dice un postrecito y tú dices, sí, todavía me cabe el postrecito. Y después del postrecito te dicen otro taquito y tú que dices, no, ya no puedo, estoy satisfecho. Eso es lo que es ser bienaventurados. Eso es lo que viene a consecuencia de estudiar su palabra, de aprender su palabra, de poner en práctica su palabra. Es cuando vamos a tener satisfacción. De otra forma, no hay satisfacción, no hay felicidad, no hay gozo, no hay sentirse dichosos, no hay el sentirse afortunados plenamente. Porque otra vez, ya lo vimos, tener un hijo, comprar una televisión, comprarte un carro, encontrar un buen empleo, eso nos pone felices, pero no plenamente. La plenitud está en Cristo y en su palabra. Entonces, yo cuando lo vi dije, wow, tengo que compartir esto porque esto te vuela la cabeza. Siempre estamos pensando que un hombre, es que es lo que nos vendió Disney, ¿no? Disney dijo, eres tú el príncipe azul que yo soñé. No, bueno, si encuentras al príncipe azul, ¿qué dice al final del cuento? Vivieron felices para siempre. Eso es mentira, porque los hijos no nos dan puras satisfacciones, no nos dan puras dichas, no nos dan puro gozo, no nos dan, ¿cómo se dice? Contentamiento. No, porque hoy amas a tu hijo,
lo adoras, lo quieres, te paras, le haces el desayuno, le tiendes su camita, le planchas su ropa, le doblas sus calzoncitos. Pero ¿qué tal mañana? Te lo quieres tragar vivo. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. No hay realmente plenitud completa en nuestros hijos, no la hay. Y al decir plenitud completa, creo que estoy diciendo un pleonasmo, lo estoy repitiendo, pero quiero hacer énfasis en esas palabras. No tenemos más dicha y más gozo y más bienaventuranza que en la palabra de Dios. Entonces, bueno, vámonos a Juan 8:37, que fue donde nos quedamos. Dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Perdón, dije 37, estaba leyendo otro. Sé que sois descendientes de Abraham. Oh, es que me salí mucho de la lectura, ¿verdad? Estábamos diciendo que estos decían que no eran esclavos, que más bien eran descendientes de Abraham. Y Jesús les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Claro, para ellos lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, lo que Jesús, la forma en la que Jesús actuaba era totalmente fuera del protocolo. O sea, Jesús alzaba la voz cuando menos debía hacerlo, ¿no? Como aquella tía imprudente que viene a la casa o viene a la fiesta y alza la copa cuando no debe alzarla, o el tío que en los 15 años va y habla a la hora del brindis y tú dices: no puede ser posible, este no es el tiempo. Algo así era Jesús. Jesús estaban prendiendo las luces de la fiesta del tabernáculo, la fiesta del templo, estaban prendiendo los candelabros gigantescos que habían allí para mostrar la luz, y Jesús se para y dice: yo soy la luz. Estaban bebiendo en la fiesta de los tabernáculos, también festejando que habían sido sacados de la esclavitud, y Jesús dice: ¿alguien tiene sed? Que venga a mí. O sea, Jesús rompía todos los protocolos. Y luego aquí dice el 37, procuran matarme porque no haya cabida mi palabra en ustedes. ¿Y por qué? Pues porque no le conocieron. Y conocieron sí te lo voy a poner como, como reconocimiento, como aceptación, como, como, es que no sé si pasó en el caso de ustedes, no creo, porque ustedes fueron muy buenos hijos, pero yo sí era la ovejita negra, ¿no? Entonces yo sí podía ser como que la hija no reconocida. Mi mamá sí podía salir así como de puntitas y decir: esta no la conozco, por favor no digan que es mi hija. Exactamente así, ¿no? Estoy bromeando, pero más o menos así. Ellos sentían que Jesús nomás no encajaba por todo lo que hemos estado viendo. Este conocimiento que te estoy poniendo no es el conocimiento de allegarse, sino am, que no cubría el perfil que ellos estaban esperando del Mesías, y que al día de hoy están esperando. Porque para nada era agradable a ellos, como te digo, rompía los protocolos, hablaba cuando menos se lo esperaba, les decía pecadores, se sentaba a comer con gente pecadora, convivía con gente que tenía sarna, los sanaba y seguía con ellos. Uno de sus discípulos era el recaudador de impuestos, Mateo. Mateo era un hombre que la gente lo odiaba porque él era el que les cobraba los impuestos. O sea, Jesús nomás no encajaba, no encajaba con lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban esperando algo así como, ¿qué será? Pues como un tipo Trump, lo que yo tengo acá, el presidente. No sé ustedes allá cómo lo vean, pero aquí él es un magnate. Trump es un hombre rico, poderoso, que todo lo que toca lo convierte en dinero. De verdad, se le da. Aquí hay dos corrientes políticas.
Le llaman los demócratas y los republicanos. Los republicanos es gente que está muy interesada en el dinero. Es gente que quiere que el país siga siendo esa economía fuerte que ha sido durante muchos años. Los demócratas ven otras cosas, ¿no? Realmente lo que quieren es quitarle el poder a los republicanos. Y bueno, ¿por qué estoy metiendo la política en esto? Solamente para que me entiendas que la gente quiere algo así como Trump, un magnate, un hombre que venga y se pare y diga, oh, lo compro, lo vendo, hago más dinero. Si hacemos esto, tu compañía va a tener mejores prestaciones o más entrada de dinero o más venta. Eso era lo que ellos querían. Que un hombre que viniera y le dijera a los romanos, ok, quítense de aquí, ya llegué yo, me voy a encargar de mi pueblo, váyanse ustedes, sáquense de aquí, yo voy a luchar, voy a pelear por ellos, porque tengo el poder político, económico y cultural. Eso es lo que ellos estaban buscando. Pero Jesús es todo lo contrario. Jesús no llegó como ese gran magnate. Jesús no llegó como ese gran, mm, ¿cómo se llama? Poderoso. Ni siquiera tenía donde dormir. ¿Se acuerdan? No tenía un lugar donde dormir, no tenía una casa, no tenía dinero, no tenía nada. Jesús se dormía en el monte. Se fue al monte. 40 días Jesús fue tentado en ese monte. O sea, ¿quién vive en el monte? Yo no. Si acampar 2 días ya me quiero regresar a mi cama. Entonces para ellos Jesús era totalmente lo contrario a lo que ellos estaban esperando, porque Jesús lo que les ofrecía en ese entonces y nos ofrece al día de hoy no es material. Y no me malentiendas, ¿eh? No te estoy diciendo que debemos de ser pobretones, o que debemos de vivir en la miseria, o que no podemos traer un carro bonito, o que no podemos ser dueños de una casa. No, no me malentiendas, porque Jesús promete que no nos va a faltar nada si lo buscamos. Hemos leído muchas veces ese texto. Dice que no vamos a padecer de lo material, que Él nos lo va a dar, de todo lo que necesitamos. Pero su regalo no es material, como estos querían. No es, no es un poderío empresarial, económico y cultural. No, es un regalo eternamente espiritual. La gente piensa que necesitaban en ese entonces ser liberados físicamente de los romanos. Pero Jesús decía, es que no importa que seas esclavo o siervo de alguien mientras seas libre del pecado. O sea, es más importante. Mucha gente viene a Cristo buscando sanación. Yo fui una de ellas, no puedo mentirte. Yo supe que Jesús sanaba, creí que Jesús sanaba y espero que Jesús sane de mi hijo, que haga una sanidad genética. Eso fue lo que me atrajo a él. Pero ahora que lo conozco, me doy cuenta que eso es pecata minuta. Si quiero ser sana, si quiero que Dios rompa con este gen que tenemos para las siguientes generaciones, sé que Él tiene el poder, sé que Él puede hacerlo. Le creo, le conozco, pero ¿sabes qué? Ya no es lo primordial. Ya, eso pasó como a, pues no quiero decir un segundo término porque es algo que me duele, que padezco, que sufro, y no solamente lo sufro almáticamente, sino en mi vida cotidiana. Porque ustedes saben, para nosotros, la gente que padecemos esta enfermedad, tenemos la vida corta. Siempre estamos eh, contra el reloj, contra el tiempo, contra el tiempo de los años y contra el tiempo del día. A mí el día se me acaba cuando se mete la luz del sol.
O sea, yo ya no puedo manejar, ya no puedo leer, ya no puedo salir a la calle. ah, Vamos, estoy limitada. Y eso me tenía con una sed almática espantosa. Pero ahora que conozco a Jesús, ahora que sé de lo que Él me liberó, que era más importante que mi condición física, mi condición almática. Yo me vine a este país buscando ah, solución a mi problema físico, al problema físico de mi hijo. Pero lo que encontré fue algo mejor. Encontré la solución a mi sed almática. Encontré la respuesta a mi sufrimiento, a mi agonía, a mis tristezas, a mi depresión, a mi ansiedad, porque esta situación me había desencadenado todo lo que te estoy platicando. Y ahora que conozco de Cristo, ya no es mi prioridad. Sigo orando a Dios por eso. Es mi oración constante. Sigo pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros, de mi hijo, de mí, de mis nietos. Que esto se acabe ya. Pero ¿sabes qué? Ahora puedo ver diferente. Ahora puedo ver cómo Dios se ha manifestado en la vida de mi hijo y en mi propia vida mediante esta enfermedad. Y lo que parecía penumbra, lo que parecía sombra, lo que parecía amargura, Dios lo ha transformado por bendición. Soy una mujer plena y bendecida, no porque tengo un esposo, no porque tengo un hijo, no porque gracias a Dios tengo un techo, no. Soy una mujer plena y bendecida porque ahora le conozco a Él, porque me ha rescatado, porque me ha perdonado, porque me ha hecho libre, porque he creído en Él y porque trato de permanecer en su palabra todos los días, porque eso es lo que me ha dado paz, una paz inigualable. ¿Cuándo me va a sanar? No sé. ¿Cuándo va a sanar a mi hijo? No sé. No puedo decirte y mentirte y decirte, sí, sí, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Es lo que yo creo, es lo que yo espero. Esa es mi esperanza y la esperanza de mi hijo y para mis futuras generaciones. Pero ya no es mi prioridad, ¿me explico? Porque en medio de todo esto, otra vez, Dios ha suplido conforme a nuestras necesidades. Dios ha provisto lo que he necesitado para tener una vida en paz, una vida tranquila. Como te decía, nosotros vivimos correteando el tiempo, que el tiempo no pase porque esta enfermedad es progresiva, no se detiene, avanza hasta que te quedas ciego. Pero en el caso de mi hijo, desde que llegamos aquí, la enfermedad no le ha avanzado. Y los médicos no se lo explican y ellos comparan las fotos de su ojo interno y ven las manchas que él tiene en sus ojos y ven las de hace 10 años y ven las de ahora y dicen, ¿cuál es la nueva? Tienen que fijarse en las fechas. ¿Quién hace eso posible? ¿Yo? ¿Mi hijo? ¿La comida? ¿El entorno? No, eso solamente lo hace Dios. Y yo digo, ok, Señor, si en tu voluntad está que esta enfermedad se detenga hasta que tú la cures totalmente, muy bien, Señor, lo agradezco. Si en tu soberanía está que esta enfermedad avance, lo agradezco. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él dice que tiene planes buenos para nosotros. Él dice que todo lo que le pasa a sus hijos, que quede muy claro, a sus hijos no está fuera del control de sus manos y es para nuestro bien. Entonces, si Jehová permitió que tú estés pasando por ese desierto, es para tu bien. Y créeme que ese desierto que estás viviendo no es quien tú eres.
y no es lo que tú eres. No. Ese desierto en el que tú estás atravesando es la oportunidad para que tengas un acercamiento real con Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos, es que ellos le desconocieron porque ellos estaban pensando que tenían una necesidad específica, como yo te digo, la mía. Yo creía que tenía esa necesidad, pero ahora ya me doy cuenta que esa no era mi necesidad. Yo dejé todo. Ustedes conocen mi historia. Dejé todo, no me importó el proyecto de vida que tenía, la planeación de vida que tenía, la inversión económica que tenía, porque tenía una inversión grande, una inversión fuerte, con la que supuestamente podría yo vivir tranquilamente toda mi vida. El futuro económico estaba asegurado. No me importó, porque yo pensaba que tenía una necesidad más grande y dejé todo y me vine buscando remedio a esa necesidad. ¿Y sabes qué? Ahora que conozco todo lo que te estoy platicando, me doy cuenta que esa no era mi necesidad. No, mi necesidad estaba peor. Mi necesidad no era física, mi necesidad era almática. Y ahora, con el paso del tiempo, conforme más estudiamos contigo, con ustedes, veo que de verdad que el Señor tuvo misericordia de mí. Y cuando yo entendí cuál era mi verdadera necesidad, que realmente Jesús quería liberarme de mi necesidad, de la atadura del pecado, es que iba yo a ser plena y feliz. Entonces, regresando a la lectura, dice, ya ni sé en dónde me quedé. Te decía que lo que Jesús ofrece es un regalo espiritual, eterno, almáticamente eterno. Dice el versículo 38, ahora sí, con este vamos a terminar. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, o sea, cerca de Dios. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús confirma dos cosas en este versículo. Conozco a mi Padre y de eso les hablo, o sea, yo lo he visto, lo conozco bien. Y de eso les hablo y conozco también al suyo, al papá de ustedes, al papá de los fariseos, al papá de esa gente que estaba ahí. ¿Y qué creen? Ustedes de él hablan. Y hasta ahí vamos a dejar nuestro estudio el día de hoy, porque el próximo audio lo que vamos a ver es quién es el padre de estas personas. ¿Quién dice Jesús que es el padre de estas personas? Entonces, vamos a orar. Vamos a orar a Dios y a dar gracias por esta oportunidad que tenemos, ¿ok? Señor, te damos las gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de conocerte, de acercarnos a ti, de allegarnos con la confianza, Señor, de que sabemos que nos escuchas. Porque tu palabra dice que si te conocemos, Jesús, entonces somos verdaderamente libres. Gracias, Jesús, por presentarnos al Padre. Gracias, Jesús, por darnos amor, por darnos esta bienaventuranza, porque ahora somos dichosos, porque comprendemos que en ti somos plenos, que en ti tenemos felicidad, que en ti tenemos gozo, que en ti tenemos esperanza. Gracias, Dios. Jesús, ayúdanos a permanecer en tu palabra, como tú dices, que si te creemos y permanecemos en ti, entonces seremos verdaderamente libres. Ayúdanos, Jesús, a no sentirnos cómodos en la esclavitud que padezcamos, Señor, sino más bien reconocer que te necesitamos y poder poner en práctica lo que tú nos enseñas, lo que aprendemos de ti y compartirla con la gente que amamos, con la gente que está a nuestro alrededor, Señor. Solamente decir que tú nos has dado paz, que tú has llenado nuestras necesidades físicas, pero sobre todo las almáticas, que en ti tenemos garantía en esta vida y eternamente.
Gracias, Jesús, por todo lo que haces. Gracias, Padre, por darnos la dicha de ser madres, de, de ser hijos tuyos, Señor, y de poder conocerte cada día. Yo te pido que bendigas a mis hermanas que están escuchando estos audios, Señor, que tú les des la paz que su alma necesita, Señor. Que tú les llenes y les prosperes con la prosperidad que das tú. No la que el mundo dice que necesitamos, Señor, sino la que tú sabes dar, incluyendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y en el nombre del Señor Jesucristo es que oramos y damos las gracias. Amén. Ok, chicas, bueno, pues ahora sí les dejo. Que tengan un muy bonito día. Bye bye.